Y nos vamos en ese momento al encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria, ni dejar Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Movilización social por las reformas sociales y derechos. Y en ese encuentro con la comunidad educativa y el magisterio, vamos a tratar un tema sobre el proyecto de ley del ministerio. Garantiza la educación como derecho fundamental y la ley como estatutaria. Quiero saludar en esta mañana a Miguel Ángel Pardo Romero, nuestro secretario de prensa de FECODE. Miguel, buen día. Saludos vitales, fraternos y pedagógicos a todos y por supuesto a mis colegas de conversatorio. También saludo al maestro Ángel Pérez Martínez, consultor y asesor educativo. Maestro, buen día. Sí, muy buenos días a Alejandro, a Carlos, a Miguel y a usted obviamente y especialmente a quienes están allá en sus computadores, en sus celulares, siempre interesados por los temas educativos. Muchas gracias. También saludo al maestro Alejandro Álvarez, al rector de nuestra gloriosa Universidad Pedagógica Nacional. Maestro, buen día. La Casa Grande de la Pedagogía y de los Maestros de Colombia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ángel, Miguel, Carlos, muy buenos días. Y al doctor Carlos Rincón, abogado y asesor legislativo. Doctor, buen día. Bueno, quiero enviarles un caluroso saludo, un saludo de absoluta felicidad para mí estar al lado de estos maravillosos panelistas, al profesor Alejandro, al profesor Ángel, al profesor Miguel, grandes maestros, a todos ustedes, a los maestros y maestras y comunidad educativa del distrito y del país que nos están viendo en estos momentos. De verdad, un cordial saludo. Muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema que es trascendentalísimo. Muy amables. Muchas gracias. Entonces le doy la palabra a Miguel para que coordine el conversatorio. Adelante, Miguel. Bueno, un saludo nuevamente a todos y todas, un saludo a nuestro capellán Armando, que además es nuestro conductor hoy. Renovación Magistral tiene capellán, le quiero decir, Alejandro y Ángel y Carlos, y es Armando. Por supuesto un saludo a nuestra intérprete en lengua de señas, a Paola, un abrazo siempre porque nos acompañe. Bueno, hemos puesto un título un poco provocador en cuanto al proyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Educación denominado pues, sobre el derecho fundamental, y hemos dicho, garantiza ese proyecto de ley la educación como derecho fundamental y la ley como estatutaria. Es decir, aquí hemos tenido pues unas discusiones de hace mucho tiempo de la necesidad de que el movimiento pedagógico, impulsada por el movimiento pedagógico, de una ley estatutaria. Y bueno, se ha presentado este proyecto de ley que tiene una serie de implicaciones o de sustentos o de contextos legales, legislativos, y por supuesto el que más nos interesa a nosotros es el académico y el pedagógico. Entonces, como el tema pedagógico tenemos aquí la presencia de nuestros colegas, voy a iniciar con el tema de al doctor Carlos, asesor legislativo, experto en materia legislativa, que pues a nuestra audiencia se le plantee pues qué categoría tendría un derecho, una ley sobre derecho fundamental, porque no es una categoría similar a las otras, es como en plazas, es diferente a todas las demás leyes. Y segundo, este sería un proyecto de ley que además de tener unas características legislativas específicas, especiales, realmente sería o se aproximaría a una ley estatutaria, o por lo menos desde el punto de vista legal, y ahora desde el punto de vista pedagógico, pues también hablaremos con Alejandro y Ángel y por supuesto el suscrito. Entonces, Carlos, doctor Carlos, esa es una, como se dice en la costa, ahí está ese tronco en la uña. Bueno, muchas gracias, profe Miguel. Sí, bueno, digamos que lo primero sea reconocer que esta vez no nos presentan un proyecto de ley estatutaria en la que dicen, por ejemplo, como en ocasiones pasadas, que el profe Ángel, el profe Miguel, muy vinculados con la Federación
han conocido que, por ejemplo, dicen ley estatutaria de la educación y vamos a decir que la educación es un servicio público esencial, por ejemplo. Reconocemos en este proyecto de ley que es básicamente una transcripción de lo que la jurisprudencia ha evolucionado en materia de la educación como derecho fundamental y principalmente pues la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional. Reconocemos la inclusión del núcleo esencial del derecho fundamental a la educación que la Corte Constitucional ha establecido, que son las 4A de la educación, y por supuesto lo que en otras materias ha ido incluyendo. Sin embargo, pues deja unas preocupaciones, y la principal preocupación es que nuestro país es un país eminentemente exegético. Es decir, que lo que está escrito en la norma o en la Constitución es lo que se aplica. Y digamos que durante muchos años así lo han venido estableciendo los secretarios de educación, sus equipos de asesoría jurídica respecto de lo que significa entender la educación. Y entonces, pues básicamente nos dicen, si hay una norma, pero por encima está la Constitución, debemos acatar lo que está en la Constitución. No obstante, la jurisprudencia ha evolucionado mucho, pero ha evolucionado en casos de tutela, y esos casos de tutela son interpartes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a las edades obligatorias que están en la Constitución política. Las edades obligatorias del artículo 67 son de los 5 a los 15 años. Yo reitero que se hace un reconocimiento especial al esfuerzo de haber presentado ante la comunidad esta iniciativa para comentarios, pero pues por supuesto que lo primero y más importante que debemos establecer es que la Constitución, pues desde el 91, y no obstante, la jurisprudencia ha avanzado en el tema, en la materia, y ha dicho pues que efectivamente esas edades deben ampliarse progresivamente y no son restrictivas, pues nuestro país es, digamos, básicamente un país de interpretación exegética. Entonces, lo que uno analizaría es que si ve un caso análogo, o dos casos análogos, uno del 2017 y uno reciente sobre el proyecto de acto legislativo para establecer a los campesinos como sujetos de derechos, nos queda ese vacío en por qué, por ejemplo, en el año 2017, que adicionó el artículo 22A a la Constitución Política para establecer la paz como un derecho fundamental, sí se presentó un proyecto de acto legislativo para que en nuestra norma constitucional, en nuestra norma, principal norma de interpretación del resto de normas, se estableciera la paz como un derecho fundamental y se adicionara ese núcleo esencial de interpretación de la paz como derecho fundamental, y eso se logró con el acto legislativo 05 de 2017. Lo mismo, por ejemplo, pasó recientemente con el proyecto de acto legislativo que reconoce, digamos, al campesinado como sujeto de derechos. Es un proyecto de acto legislativo que termina su tránsito en el Congreso de la República y que, pues, por supuesto, nos deja la duda si la educación requiere o no de un proyecto de acto legislativo que modifique o elimine esas edades que están en el artículo 67, que incluya a los jóvenes y adultos como sujetos de protección constitucional respecto del derecho fundamental a la educación y la reconozca como tal, y por supuesto incluya las 4A e incluya el derecho fundamental a la educación dentro del título de derechos fundamentales en nuestra Constitución política. Bueno, ahí en todo caso vamos a volver porque me quedó como, el doctor Carlos es muy preciso, pero pues la pregunta más durita sería si realmente un proyecto de ley podría tener el alcance de una reforma al artículo 67, pero eso lo haremos en la segunda vuelta. Bueno, venimos de la parte pues para nosotros muy importante, que tiene que ver con los temas pedagógicos, académicos, el tema de la política educativa, de las prioridades y si se reflejan o no en
en este proyecto de ley al tratar de elevarlo como derecho fundamental. Maestro Alejandro, rector de la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional, no digo de dónde soy egresado, entonces, pues la palabra. De la Acabo de leer su gloriosa. artículo sobre el grado 2, entonces vamos a tener aquí una conversación interesante. Una polémica aquí con mi amigo Ángel, fuerte. Sí, sí, ahí vamos a... Bueno, no, sobre este tema de la ley estatutaria, yo creo que es innegable, nadie duda que afortunadamente un gobierno progresista como este, por fin, 30 y pico de años después, se ocupa de algo que la Constitución ya había ordenado. Y es una ley estatutaria que regula el derecho a la educación. Me parece que eso es un gesto, un acto político de suprema trascendencia, de que este país lo estaba esperando, lo estaba reclamando, lo estaba necesitando. Lo que yo creo es que el proyecto de ley se queda corto porque es que declarar la ley como la educación como un derecho a través de una ley estatutaria como esta supondría una serie de arreglos institucionales de fondo, porque el Estado, desafortunadamente, para poder garantizar la educación como derecho, el Estado que tenemos no puede hacerlo, porque desde la Constitución del 91, desafortunadamente, arranca una contrarreforma, no solo educativa, sino un desmonte del Estado, como lo entendería la Constitución, que es un Estado de derecho, social de derecho, y desafortunadamente los gobiernos que siguieron lo que hicieron fue desmontar, o sea, no le dieron lugar a ese Estado social de derecho, han debido construir una arquitectura institucional que hiciera posible que el Estado de verdad fuera social de derecho, y al contrario lo que hicieron fue achicarlo, aplanarlo, quitarle dientes, quitarle herramientas, quitarle posibilidades para garantizar los derechos fundamentales que la Constitución nos prometió y que son resultado de un consenso social, de unas largas luchas sociales que por fin la Constitución plasma, y resulta que los gobiernos lo que hicieron fue una contrarreforma en realidad. Entonces, yo sí creo que esta ley, ahora bien, hay que entender que este gobierno no puede armar el Estado Social de Derecho en 4 años, en 3 años. No, yo sé que eso se requiere una transición para construir ese Estado Social de Derecho que esperamos la promesa del 91 de la Constitución se logre hacer en un periodo prudente, pero en 3 años que quedan, bueno, en 4 años, digamos, de lo que lleva este gobierno no se va a poder. Pero sí, esta ley debería de alguna manera dar el marco y las condiciones para iniciar ese proceso en el tema educativo. Es decir, ¿qué institucionalidad necesitamos desde el Estado para que el derecho efectivamente se garantice como lo promete, como debe ser, lo prometió la Constitución y como lo promete? Ahora bien, sabiendo además que la Constitución se quedó corta cuando hace de obligatorio cumplimiento por parte del Estado la educación entre 5 y 15 años. Es una discusión que nos lleva acompañando también todos estos años, esas 3 décadas, pero entonces se pone corregir eso, pero además digamos, trazar la ruta, el camino para que los gobiernos sucesivos vayan, digamos, restableciendo ese Estado social de derecho que nunca pudimos tener. El estado anterior de la Constitución del 91 era un estado desarrollista, ya lo sabemos, que en los 80 se empezó a recomponer ya, pero el Estado Social de Derecho es otra cosa. Entonces, yo digo que en buena hora este proyecto, bienvenido, hay que acompañar al gobierno, al Ministerio de Educación en esta iniciativa, hay que buscar mejorarlo, no sabemos cuándo se va a radicar definitivamente, cuando se radique igual en el debate en el Congreso hay que estar ahí tratando de darle como la forma y el complemento y lo que debe tener ese proyecto de ley, porque hay que robustecerlo, hay que enriquecerlo. No es suficiente como está hoy presentado por el Ministerio. Bueno, tenemos la ventaja de que tanto Alejandro como Ángel son académicos, pero además han administrado. Y en la administración de la cosa pública en tiempos
sobre todo en tiempos tan difíciles como ha sido la época neoliberal, pues no es fácil y también saberlo aprovechar en las épocas de administraciones progresistas, como fue el caso del maestro Abel en la Secretaría y la subsecretaría Ángel Pérez. Entonces, aquí como que hay que mirar si realmente las prioridades que requiere hoy la política educativa pública para convertir la educación en derecho están coincidentes con la propuesta de proyecto de ley. Esa propuesta, esa pregunta la haría a, a nuestro colega Ángel Pérez Martínez, ya conocido por todos y todas. Sí, mire, yo arranco recordando a Abel Rodríguez. Alejandro y yo tuvimos la oportunidad de trabajar con Abel. Yo la verdad no conocí, ni creo que no conoceré ya, a un hombre que le haya dado tanto valor a que el Estado colombiano tuviera una política pública que desde la ley, desde su constitución, las normas y demás, garantizara el derecho a la educación. Abel, que fue constituyente en el 91 y que hay evidencia de su participación en la elaboración del artículo 67 y 34 de la Constitución. Pues obviamente esa Constitución partió, estamos hablando del año 91, de unas realidades concretas. Y por eso allí, pues ya eso era absolutamente novedoso, garantizar desde el primer grado hasta el noveno la educación. Pero además esa Constitución, pues desde el comienzo planteó que la educación era un derecho y que era fundamental. Miren que después de eso, cuando a Abel le propusieron y lo consultaron sobre una ley general de la educación, Abel propuso que primero debería haber una ley estatutaria en el desarrollo de esa garantía del derecho. Esa pelea la perdió Abel. Y voy a dar nombres propios. La perdió frente a Jaime Duzán y a José y otros, San Fernando Campo. Y nos metimos en la ley 114, la ley general 115 de 1994, la ley general, y por curiosidad llegamos al ministerio y una parte de los desarrollos iniciales le tocó hacerlos a Abel junto a Jaime Niño y otras personas en la Secretaría, en el Ministerio de Educación. Pero siempre quedamos con la idea de que ese marco normativo no garantizaba de manera entera el derecho a la educación. Y en primer lugar, entonces, todos aquí estamos de acuerdo que es muy importante que haya siempre normas, avances y una ley estatutaria de educación que efectivamente avance y garantice cada vez más los derechos de los niños y de los adolescentes de manera especial. Segundo, está claro que lo que tenemos en el año 2023 es diferente a lo que teníamos por allá en el 1991 y en 1994. O sea, la Constitución y la Ley 115 de 1994. Entonces, al situarnos en 2023, yo digo, bueno, estoy de acuerdo con una ley estatutaria de la educación. Entiendo, Carlos, me imagino, que usted ahora lo aclarará, que esa ley estatutaria está por encima del demás marco normativo y de las demás leyes generales, pero que yo creo que hay que avanzar en la idea de que esas leyes no se nos conviertan, perdóneme, en algo que nosotros planteamos así, que se nos convierta en unos cantos a la bandera, porque eso sí me parece muy grave. O sea, con la información que tenemos hoy, con los desarrollos tecnológicos que tenemos hoy, con las realidades que tenemos hoy en el país, es muy grave que no seamos capaces de producir una ley general, una ley estatutaria, que reúna por lo menos 3 elementos, me parece a mí. Lo primero, hoy el viceministro Óscar Sánchez escribió un Twitter comentando una columna de Moisés Basserman,
que comparto. El primero es que sea una ley consensuada con la mayor cantidad de gente posible. O sea, que es que la educación debería buscar consensos afanosamente. Dos, que parta, que sea realista, es decir, que considere recursos, que considere metas y objetivos y responsables. Y eso esa ley lo puede tener, en mi opinión. Lo puede tener. O sea, entiendo que muchas de estas cosas tendrán que meterse, como lo planteó ya Alejandro, a través de un proceso. Ojalá se pensara en unos 10 años y ojalá esos primeros 10 años fueran de verdad organizados en términos de un plan decenal que se convirtiera en política pública de este país y que esa ley estatutaria, por ejemplo, obligara a que esos planes decenales se volvieran política pública del país, no importa el gobierno. Y un tercer elemento que me parece fundamental y que ojalá Carlos y Alejandro ahora lo debatamos, es que fue lo que al final hablábamos con Abel. Es que a falta de esa ley estatutaria apareció una cosa muy importante y fue que la Corte Constitucional sustituyó en parte esa ley estatutaria, obligó a través de sus fallos, y hay unos fallos muy importantes de la Corte Constitucional. Yo, Carlos y Alejandro y Miguel aquí seguramente todos recordamos el fallo del 02 del 92, de 1992, el de ese gran magistrado Alejandro Martínez, que desde el comienzo empezó a desarrollar temas como la educación es inherente a la condición humana, es decir, sin educación no hay ser humano. Entonces, es esencial al desarrollo de su vida. Y tres, el conocimiento es la esencia de formas como para lograr participación, democracia, socialización y demás de los seres humanos. Y desde para allá, desde ese fallo, la sentencia 02 de 1992, hasta el presente la Corte Constitucional ha sido fabulosa. Y hay unas sentencias con unos contenidos filosóficos y pragmáticos y realistas, al obligar en muchas ocasiones a que el Estado cumpla sus responsabilidades. Voy a plantear dos. Por ejemplo, cada vez que han demandado y que faltan docentes, la Corte ha fallado a favor de los estudiantes y de las familias, y obligando al Estado a nombrar docentes y demás. Cada vez que le han mandado fallos a la Corte sobre condiciones y características y demás, en las cuales se desarrolla el proceso educativo, la Corte ha fallado a favor, en general, de los niños y de las familias. Entonces, hecho esos tres argumentos, me parece que sería muy importante discutir sobre el sentido de una ley estatutaria, sobre hasta dónde podemos llegar en la parte pragmática de recursos y que sea realista, y tres, hasta dónde se podrían incorporar los fallos de la Corte Constitucional a esa ley estatutaria. Bueno, ella pregunta aquí también para el doctor Carlos, que serían de las conversaciones. Yo creo que, haciendo uso pues de mi intervención, en primer lugar, vamos a tener un semestre legislativo bastante agitado. Digamos que hay en materia educativa, se reinició la ofensiva de la derecha contra la educación. El proyecto de ley 192 de bono de escolares es que ya lo hemos comentado, es una determinación de disolver el sistema educativo público realmente. Y ahora la señora Cabal y Paloma radican un proyecto de ley que es contra el derecho a la huelga de los servicios, llama a ellos servicios públicos esenciales, pero que en realidad se convierte en una especie de dictadura en la que en el caso de la educación impediría que uno de los instrumentos más importantes, que ha sido el paro, para poder garantizar, para defender y para que haya educación pública, pues no se pueda ejercer si ese proyecto de ley se aprobara. Y del otro lado, pues hay unas propuestas del gobierno, de iniciativa del gobierno, que es la reforma de la Ley 30 y ahora este proyecto. Entonces, digamos que el primer asunto que hay que señalar es que si hay un pulso entre las fuerzas regresivas, digamos las fuerzas del progreso en materia
de lo que debe ser el Estado social de derecho. Entonces, primer asunto que uno tiene que de contextualizar, ¿sí? A eso se le suma el compromiso de este gobierno de erradicar un acto legislativo pues, para reformar el sistema general de participaciones, pues, para garantizar el derecho a la educación por medio de su financiación. Ahora bien, ese es un primer aspecto que uno tiene que resaltar para que uno no parezca descontextualizado. En segundo lugar, pues ya tiene que ver con el tema de la propuesta del proyecto de ley en sí. Y creo que todos estamos aquí muy de acuerdo, pues no creo que haya en eso diferencias, en que estamos porque hay una ley estatutaria. Es decir, esta ha sido una batalla desde hace mucho rato y en esa ley estatutaria pues estamos pues convencidos. Ahora el tema es el contenido y en efecto hay un problema de tiempos y de posibilidades de consenso que conspira contra la radicación. Ya el doctor Carlos nos podrá explicar los tiempos que hay si se quisiera que esto se aprobara este semestre, eso tiene unas particularidades diferentes a las leyes, a las otras leyes. Entonces, digamos, ahí tenemos una dificultad. Y entonces, en esa materia, pues nosotros sí tenemos, y le expresamos al ministerio, pues compartimos la necesidad de que haya la mayor posibilidad de consensos, pero también que se exprese realmente que puede haber un avance. Entonces, digamos, para nosotros es muy importante ya entrando en materia específica, porque los derechos son concretos, en el tema de los 3 grados de preescolar. Bueno, ya en la nueva versión se suprime esa frase que señalaba que en todo caso el año obligatorio era el de transición. Ya por lo menos se retira esa frase, pero nosotros hemos de decir que esa reforma a la ley general, porque cambiaría el nivel de educación preescolar por el de educación inicial, pues debe tener con claridad que los 3 grados de preescolar para niños de 3, 4 y 5 años o para prejardín, jardín y transición debe ser en los colegios oficiales. Porque es que ahí dice transición, ¿sí? Perdón, dice en las instituciones oficiales pueden ser los jardines y pueden ser las casas comunitarias, etcétera. Entonces, digamos que para nosotros tiene que quedar muy claro que es política educativa de Estado la atención a la infancia de 0 a 6, pero tiene que ser política de Estado con claridad que debe ser en los 3 grados de preescolar, en los colegios oficiales con maestros vinculados por concurso. Entonces, hay precisiones que si uno desde ahora quedan claras, pues lo que hace es que quedan por debajo de la ley 115 del 94, porque la ley 115 del 94 de alguna manera volvió obligatorio los 3 grados de preescolar, otra es la pelea por su financiación. Entonces, primer asunto que uno debe, y viene otras discusiones sobre el tema del grado 12. La experiencia nos ha indicado que cuando se habla de grado 12, ¿sí? O se habla de otras, esto ya fue más, también corregido en la última versión, habla más de posmedia, pues nos queda la preocupación de que no se resuelva el tema de la educación media, porque entonces los recursos se empiezan a destinar para la posmedia, pero en la media tenemos una tragedia. Primero, la cobertura todavía está casi en la mitad, pero adicionalmente, lo que ordenó la ley 115, que es la educación media especializada, académica o técnica, eso sigue diluido y entonces volvemos a saltar ahora que al grado 12, que al grado 13, etcétera, que no es que no es que eso se deseche porque pues la experiencia de las normales es muy buena en esa materia, se puede generalizar, pero el tema es que los recursos terminen por seguir debilitando o no fortaleciendo la educación media. Y estos son asuntos sensibles porque al final se trata de que haya derecho a la educación, pero con condiciones dignas de los 3 grados de preescolar a la educación media. Entonces, digamos, hay puntos que para nosotros son educación inclusiva. Entonces, la educación inclusiva, ahí dice es educación para discapacidad, y eso tiene una diferencia conceptual, todos sabemos. E igualmente el tema de educación de jóvenes y adultos no es la educación de adultos que es muy diferente a la que aparece allí. Y
y hay un tema pues sensible que tiene que ver con el tema de las condiciones. Entonces, uno le preocupa que el tema de la jornada única quede ahí de una manera que hable de progresividad, pero hable sin condiciones, ¿sí? Uno entiende que es una ley y tiene que tener es una serie de principios básicos, no puede entrar en mayores detalles, pero lo que no puede es entenderse que todos los fracasos y desfiguraciones que ha habido de la jornada única hasta el momento, incluido las administraciones progresistas en Bogotá, sea lo que siga en adelante que hay que hacer. Entonces, digamos, hay temas sensibles ya del derecho concreto, de que no solamente es el derecho a la matrícula, es el derecho a la cobertura, sino es el derecho a todas las condiciones que deben haber para, para poder garantizar una educación con alto nivel. Entonces, nosotros entraríamos más, yo pondría ahí más los puntos en cuanto a, ya habrá discusiones si los principios de Tomaszewski que están ahí son los que deben corresponder en esta época, eso será otra discusión, pero digamos que la preocupación para nosotros es que realmente debe quedar garantizado eh, eh, una educación de 3 grados de preescolar a la media especializada y una relación entre la media y la educación superior en el marco de la educación formal y no que terminen todos esos experimentos que hubo de relación de educación media con la superior, que terminaron, esa plática se perdió de articulación, de convenio, etcétera, y terminemos ese en otra circunstancia. Entonces, no se trata de hacer un detalle en el proyecto de ley, porque es una ley que tiene que tener principios generales, pero también que no quede claro que lo que se ha hecho mal es lo que se va a hacer en adelante y elevado a la categoría de derecho fundamental. Eso es como la preocupación tan, como digo yo cuando termino. Entonces, yo dejaría ahí y le pediría al doctor Carlos que nos comentara un poco el tema de cómo es un trámite de esta naturaleza, porque en esto que ha dicho Ángel, que es el tema de la necesidad de consensos, tenemos un asunto que es el tiempo en materia legislativa. Bueno, yo creo que en otras condiciones en unas condiciones de cómo arrancó la legislatura pasada, seguramente no estaríamos preocupados por el trámite de la iniciativa o tan preocupados. Lo primero sea decir que un proyecto de ley estatutaria se diferencia de un proyecto de ley ordinaria en 3 cosas. La primera, se debe debatir en una sola legislatura. La legislatura está dividida en 2 periodos. Un periodo del 20 de julio al 16 de diciembre y el otro del 16 de marzo al 20 de junio. Eso es una legislatura. No se puede pasar de ahí. Los 2 periodos son absolutamente consecutivos y es diferente en este sentido al proyecto de ley ordinaria, porque el proyecto de ley ordinaria puede ser aprobado hasta en 2 legislaturas. Eso sea lo primero. Lo segundo, debe ser aprobado por mayorías absolutas, es decir, la mitad más 1 de los integrantes que componen la respectiva comisión y la respectiva plenaria. Y tercero, pues tiene un control previo por parte de la Corte Constitucional cuando ya ha terminado sus debates en el Congreso de la República. Estos 3 elementos nos dejan, por supuesto, con la particularidad de que, digamos, en el orden del día debe ser prioritaria y pues ahorita en comisiones primeras, pues también hay unos proyectos de ley y de acto legislativo que se consideran de tipo prioritario. Verbi Gracia, pues debemos saber que debe erradicarse el proyecto de acto legislativo que reforma el sistema general de participaciones, porque sin esta reforma la ley estatutaria básicamente sería lo mismo que ha pasado con la ley 115, es decir, en una norma ya está la ampliación del preescolar de 3 grados, el decreto 2247, ahí no está, claro, ahí está, el prejardín, el jardín, la transición, ahí están, la educación media, ahí están, desde la ponencia del doctor Alejandro Martínez Caballero hasta la actualidad, hay sentencias de tutela de la Honorable Corte Constitucional que llegan en sede de revisión, porque la tutela no se puede llevar directamente ante la Corte Constitucional, que llegan en sede de revisión, que nos dicen, por favor, que sí, que la educación es un derecho fundamental, sí, señor,
que sí lo es. Así, el artículo 67 nada más diga que es un derecho de la persona y lo haya establecido dentro de los derechos de los PIDES, derechos económicos, políticos, sociales y culturales, y no lo haya establecido dentro del título 11 al 41, que son de los derechos fundamentales. Entonces la Corte es la que termina diciéndonos que sí, por favor, hoy 2023, 30 y algo de años después, sí, por favor, es un derecho fundamental. Y los niños de 3 y 4 años sí tienen derecho. Las edades que están ahí deben ampliarse progresivamente y no son restrictivos. Hoy en día lo sigue diciendo la Corte porque siguen llegando casos en sede de revisión. Entonces, volviendo al tema del trámite legislativo, es importante destacar que este proyecto de ley estatutaria que se radique próximamente en el Congreso, pues tiene que dar sus 4 debates entre el periodo hasta el 16 de diciembre de 2024, de 2023, primer periodo, y entre el 16 de marzo y el 20 de junio del año 2024. Es decir, entonces lo que tenemos son problemas, ¿no, doctor Carlos? Es decir, en cuanto a lo que entendió que he expresado y en cuanto al tiempo para los consensos. Eso es decir, que tenemos es como este mes nomás para radicar, por lo que estoy haciendo cálculos, estamos haciendo cálculos. Bueno, aquí y ese como es el el tiempo trámite, es profe. Disculpe, ese es el trámite. Sí. Ahora hay que tener en cuenta, pues, el trámite aunado a la coyuntura que ha venido pasando. Sí, la Digamos correlación que de fuerzas. apenas el proyecto de ley de bonos escolares se tenía un compromiso de archivarse ese proyecto, apenas las mayorías se modificaron después de lo que pasó con la reforma a la salud, apenas los conservadores fueron independientes, apenas un sector del liberal fue independiente, apenas el partido de la U fue independiente, apenas en ese momento se aprobó el proyecto de bonos escolares en primer debate. Apenas teniendo en cuenta esa coyuntura, la senadora María Fernanda Cabal radica el proyecto de ley para modificar el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, introduciendo a la educación como un servicio público esencial. ¿No? Bueno, apenas pasa eso. Bueno, yo creo que tenemos, y eso sin contar el problema de la correlación de fuerzas que tenemos ahora en las respectivas comisiones del Senado y la Cámara, sobre todo del Senado. Bueno, vamos a hacer un cierre porque la dictadura no solamente es la que nos propone Cabal, sino la del tiempo acá. Entonces, mi apreciado colega Alejandro, hagamos un cierre para seguir en el debate, porque esto sí, esto continúa, y lo mismo Ángel. Entonces, Alejandro. Bueno, no, sí, creo que es un tema que hay que seguir discutiendo. Yo creo que va a ser un año de discusión sobre el tema y tenemos que estar ahí pendientes. Yo creo que además esto debe acompañarse de la movilización social, porque es una reivindicación histórica fundamental. El país no puede perder esta oportunidad, este momento. Necesitamos ya la ley estatutaria que regule el derecho. Entonces, yo creo que es una bandera del movimiento social. En general, el magisterio, por supuesto, pero en general el movimiento social tiene que salir a defender esta ley y hacerle propuestas, pero garantizar de alguna manera que el Congreso sea responsable y atienda esta propuesta. Yo solamente digo que uno de los temas importantes va a ser la progresividad. Es decir, cómo esta ley va a establecer, digamos, va a obligar, si se quiere, hasta donde se pueda, a los gobiernos sucesivos para que progresivamente vaya creando la institucionalidad que garantice el derecho en los términos en que la ley lo tiene que decir. Ahí, si quieren, ya dejamos para otra discusión. Yo, por ejemplo, veo ahí una oportunidad para crear la educación media que la ley 115 nos prometió, que se quedó corta, porque creo que la educación media no puede ser de 2 grados. Yo sí creo que, como en el resto del mundo, la educación media dividida así en académica, en técnica, pero con un abanico de posibilidades para que los jóvenes puedan optar y con salidas al mercado laboral, pero también con continuidad a la educación superior, técnica, tecnológica y universitaria. Pero eso, por Cenita, yo digo, y eso es lo que planteo en la columna de hoy del Espectador, por lo menos 3 grados. Ahí invoco otra vez a nuestro maestro Abel. Abel siempre dijo, la media
está por inventarse en Colombia. La ley 115 la definió, pero ningún gobierno la quiso crear institucionalmente hablando, y como siempre escuchábamos a Abel diciendo, 10º y 11 siguen siendo 2 años más de lo mismo. Por eso la deserción, por eso lo que se le ofrece a los muchachos en los colegios no es pertinente, porque los muchachos ya en 9º quieren en 10º quieren otra cosa, y más si pensamos en las necesidades en la provincia, en las regiones, en el mundo rural. Allí hay que llevar la educación técnica, media técnica, de otro tipo, con un espectro amplio, y yo creo que esa es una deuda y que es una oportunidad para que esta ley estatutaria le ordene crear esa institución, entre otras, digo yo, como institucionalidad que debe que el Estado tener para poder garantizar ese derecho. Gracias, Alejandro. Ángel. ¿Puedo compartir 2 diapositivas? Me gasto 3 minutos máximo. Bueno, ¿cómo negarnos? No sé. Vamos a ¿Quién ver. está al mando allá en el Control Master? Yo no sé. Pareciera que no tenemos ahorita. ¿No ven mi pantalla? Sí, ahí ¿no? dice que sí, dice Heidi. ¿Sí? Nuestra directora. ¿Están viendo mi pantalla? No. No. Pero yo no sé, es decir, allá cómo. Aquí dice presentar, diapositiva, bueno, compartir pantalla, listo. Ahí dice Heidi que en compartir pantalla, porque por favor. Sí, creo que ahí me está dejando, bueno, ¿ya? ¿Sí se ve mi cuadro o no? Sí, ya, perfecto. Ahora sí lo desapareció. Ahora sí lo desaparecí. Sí. Bueno, pero el cuadro es muy sencillo. Miren, esta es la situación de la educación inicial en Colombia. La matrícula total, pero voy a hablar más bien del prejardín. En total en Colombia alcanza 57.223 estudiantes. 8.736 son oficiales. Y debo aclarar que el 80% de esa matrícula es Bogotá. Es decir, no hay en la educación oficial matrícula del grado prejardín. Del total de esa matrícula, solamente de los 57.000, solamente el 15% es oficial. Una situación similar ocurre en el grado jardín, donde hay un incremento de 31.000 estudiantes matriculados en la educación oficial. Debo aclararles que deberían estar matriculados por lo menos, tal y como ocurre en el primer grado, en transición, que hay 540.000 estudiantes matriculados en la educación oficial, deberían estar matriculados por lo menos 540.000 en el grado jardín y 540.000 en el grado prejardín. Eso no existe. El total de la participación de la matrícula, insisto, en prejardín, de la matrícula oficial es el 15% del 28%. ¿Qué significa esto? Nada más ni nada menos que los niños pobres de Colombia, los niños que van a la educación oficial, los niños de las familias que más necesitan de un sistema educativo que les ayude, voy a decir, a reparar injusticias, inequidades que han ocurrido desde el momento del embarazo, esos niños hoy no van al sistema educativo, no tienen los 3 grados de prejardín, y con ellos se inicia una serie de inequidades, de exclusiones y toda clase de tendencias hacia el subdesarrollo posteriormente de los adolescentes y demás. Sabemos 2 casos, 2 cosas hoy en la humanidad: que no hay mejor inversión pública en el mundo que invertir en los niños, especialmente en estos 3 primeros grados. Y segundo, sabemos que los niños que van y hacen preescolar completo, educación inicial de buena calidad y demás, no se retiran, es decir, disminuyen su deserción, mejoran el tránsito, repiten menos y demás. Y unas cosas muy importantes, van más a la educación superior y cometen menos tasas de criminalidad cuando son jóvenes y demás. Termino con esto para no prorrogarles. Mire, esta es la historia. Ustedes pueden ver en ese cuadro al lado izquierdo, esto es 2021, pero esto no ha cambiado para el 2023.
Miren ustedes cómo en el grado sexto tenemos una matrícula de 818.000 estudiantes en total. Y en la pública hay 686.000. Miren ustedes cómo empieza ese descenso desde al grado séptimo 670.000, al grado 11 611.000. Estoy hablando de la matrícula oficial, la pública. 548.000 para terminar en 409.000 estudiantes. Entonces, y voy a dejar de compartir y ya dejar de compartir, creo que ya. Solamente decirles que si una ley estatutaria no es capaz de por lo menos plantear de manera general, como lo ha dicho aquí Carlos, Alejandro y Miguel, proyectiva y demás, ¿cómo resolvemos esa inequidad terrible del preescolar? ¿Y cómo logramos que los muchachos, óigase bien esto, la evidencia está que los niños llegan desde transición hasta el grado sexto, pero a partir de ahí se nos retiran, como lo acabo de mostrar en ese cuadro. ¿Para qué? Si no resolvemos que los muchachos lleguen al grado 11, y eso, recursos, plata, esfuerzo, gestión, ¿para qué me meto en un grado 12, Alejo? Ese es un poco, Alejo sabe que lo admiro y lo aprecio y me siento muy orgulloso que él sea rector de la Universidad Pedagógica y demás. Bueno, acabamos de iniciar el conversatorio de un Facebook especial de encuentros pedagógicos que les propongo sea de este jueves en 8, o sea, casi en 15 días, porque, bueno, este sigue siendo el debate. Creo que tenemos varios asuntos. Uno, el acuerdo en la ley estatutaria, las discusiones sobre el contenido, sobre si se resuelve lo fundamental que requiere la educación o que si está en esa proyección, si complementa o contradice o está por debajo de la Ley General de Educación, ¿sí? Y me parece clave que yo agregaría el otra discusión, porque tenemos tiempo, tenemos conspiraciones de tiempo para para el proyecto, y eso tiene efectos en los consensos, y también tiene efectos, y tenemos problemas ahora en las mesas, en las comisiones respectivas del Senado. Lo que hay es, como se dice, líos, pero bueno, nadie dijo que esto iba a ser nada fácil. Y entonces hay una cosa que también queremos dejar allí, es que para nosotros tiene que ser simultáneo el proceso de ley estatutaria con el de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. Es decir, no puede ocurrir que en esta legislatura, ¿sí?, se nos convierta el tema entre reforma a la ley 30 y ley estatutaria versus bonos y el tema del derecho a la huelga, y el tema más importante, el tema para que se garantice y se materialice el derecho, que es la financiación, pues queda aplazado. Y esto para nosotros es que no se puede cambiar el centro, no se debe cambiar el centro de una hacia otra agenda, mucho que la agenda legislativa debe tener en cuenta esa simultaneidad, porque si el derecho fundamental, muy importante, eso es para nosotros clave, es una pelea hace 40 años, la entendemos, pero tenemos que recuperar los recursos que nos han quitado durante los últimos 20 años. Alejandro, Ángel, Carlos, doctores, colegas, entonces miren sus agendas de una vez de este jueves en 8 hacia las 5:30, 6 de la tarde, y después hacemos una hora y media más de esto, porque ya tenemos aquí a nuestro presentador y capellán, Armando, que nos llamó la atención, pero muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, doctor. Miguel, muchas gracias.